Durante años, la ciencia ha intentado comprender un fenómeno que se lleva años investigando y del cual a día de hoy no se ha encontrado una respuesta racional. Familias de todo el mundo enfrentan el enigma de hijos con recuerdos de vidas pasadas que desafían toda lógica y creencia, como niños que recuerdan con todo lujo de detalle su participación en la Segunda Guerra Mundial. Bruce went in the office, I went in the office, we closed the door. He's in there going through papers like this. I'm like, what are you looking for? What are you looking for? He finds this piece of paper, and he says, Billy Peeler, Walter Devlin, and Leon Connor were all in the same squadron as James Houston. O recuerdos del interior de una casa familiar que sí existía en otro país. Come on. Hey. You okay? Although much of the furniture and decor is recent, some of the features of the house, like the open fire, have remained unchanged for decades. Pero ahora la historia que ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa es el caso de Kate, un niño que afirma haber sido una de las víctimas del World Trade Center aquel fatídico día. Hace 7 años, Rick y Molly fueron sorprendidos por un milagro, el nacimiento de Kate, y trataron esto como tal porque Molly no podía tener hijos. La primera vez que sostuve a Kate en mis brazos fue increíble, porque se suponía que no podía tener hijos. Kate desde muy pequeña mostraba ser diferente y tenía comportamientos que no eran acordes con los de un bebé de meses. Era diferente. Era como un anciano, no como un bebé saltarín. Él siempre te miraba como diciendo, ¿qué eres tú? ¿Y quién eres tú? Kate empezó a gatear, a hablar, a caminar. Empezó a aprender todo desde muy temprano. Cuando tenía 1 año y medio o 2, utilizaba palabras muy complejas, palabras muy inteligentes. Podía mantener conversaciones con adultos. Como todo progenitor con un hijo mostrando tales comportamientos, interpretaron estos como una superdotación. Pero todo cambió cuando Kate, con solo 3 años, comenzó a contar una historia que estaba fuera de todo raciocinio. Yo estaba en la cama y Kate comenzó a llorar a mitad de la noche. Y se despertó gritando que trabajaba en un edificio alto y que podía ver la Estatua de la Libertad desde su oficina. Me dijo que soñó que se caía con el edificio. Esto por supuesto sorprendió y asustó a estos jóvenes padres. Es surrealista tener un niño de 3 años hablando de New York y de cómo murió. Molly no podía creer tal cosa y Rick mucho menos, pues su hijo no conocía lo que había acontecido en el World Trade Center. Además, era imposible que pudiera entender dicha catástrofe porque tan solo tenía 3 años. No le mostramos nada. No había manera de que él pudiera saberlo. Fue antes de la escuela, fue antes del preescolar. Nadie en mi familia conoce a alguien involucrado en el World Trade Center. Y nunca he estado en New York. Sinceramente, empecé a pensar, ¿podría haber sido así? ¿Podría ser? ¿Pudo haber estado en el World Trade Center? Eso no puede ser. No puede ser. Simplemente pensé que tenía mucha imaginación. Pero pronto esa supuesta imaginación se convertiría en un problema para Kate. Conducir por el centro de la ciudad era difícil para él. Él no salía del coche ni caminaba. Muchos aviones vuelan cerca de la ciudad. Al principio, Kate estaba totalmente petrificado por los aviones, como si fueran monstruos. No le daba miedo que estuvieran en el aire. Es más como si tuviera miedo de hacia dónde iban. Kate ahora tiene 7 años y hasta el día de hoy, Kate se pone nervioso alrededor de edificios altos. Él no quiere estar cerca de ellos. Él no quiere acercarse a ellos. Siento escalofríos. Simplemente no me gusta mirar hacia arriba. No me gustaría entrar a ese edificio alto. Todo esto generó confusión en los padres, quienes negaban aún más lo que estaban experimentando con su hijo. Poníamos excusas. Yo decía, bueno, ya sabes, es su personalidad. Y finalmente llegó el punto en el que ya no podía negarlo más. Hasta que finalmente la historia comenzó a coger más forma. Él simplemente dijo que estaba en un edificio que había sido golpeado por algo, que explotó y que luego cayó. Todo. De repente, las piezas se encajaron como un rompecabezas. Los aviones, los edificios altos. Esta persona estaba en el World Trade Center. Kate le reveló a su madre un nombre que le resonaba mucho en la cabeza, y fue aquí cuando su madre se puso a investigar a dicha persona.
fue cuando publicó la historia que contaba su hijo en un tablero web, con esperanza de que otras personas pudieran ayudarla a encontrar respuesta. Y en verdad fue otra madre que me envió el enlace, y ella me dijo que había un hombre que trabajaba en el World Trade Center. Y que él murió en el 11 de septiembre, y que su vida imita lo que mi hijo describe. Molly encontró la historia de una persona que se asemejaba bastante a la que contaba su hijo, y para colmo tenía el nombre que le resonaba tanto al pequeño. Y también encontró fotografías de la persona y su obituario. Me quedé absolutamente en shock. Absolutamente. Tuve que contarle a todos lo que había encontrado. Encontré fotografías y el obituario. Eso sí, jamás pensó en ponerse en contacto con los familiares de aquel hombre. ¿Qué le dirías a alguien? Tu hijo no murió. Él simplemente es alguien diferente ahora. ¿Qué dirías? Me refiero que si alguien me llama con eso, le cuelgo el teléfono. Descubrir esto ha cambiado la vida de la familia, sobre todo la de Kate, quien tiene dificultades para relacionarse con otros niños. Kate tiene dificultades con los otros niños de su edad, y eso está haciendo que su niñez sea difícil. Todos los amigos a los que les ha contado la historia lo han llamado mentiroso y se han reído de él. Ahora, la situación de Kate en el vecindario es sombría. Hay gente en el vecindario que no quiere que sus hijos jueguen con Kate. Fue en 1960 cuando el profesor universitario de psiquiatría, doctor en medicina y bioquímico Ian Stevenson comenzó a estudiar supuestos casos de reencarnación en niños. Fue el primero en aplicar el método científico a la investigación y a pesar de dedicar toda su vida a ello, siempre fue escéptico. Nunca quiso demostrar nada ni convencer a nadie de nada, solo descubrir el misterio que hay detrás de la muerte. Y las investigaciones lo llevaron a casos muy similares como el de Kate. Niños que afirmaban recordar nombres, personas, acontecimientos y lugares de sus vidas pasadas. Y esos casos fueron bien documentados, investigados y verificados por Ian y su equipo. Y si les interesa que sepan que una vez ya hablé de Ian Stevenson y sus investigaciones aquí en el canal, por si quieren echarle un vistazo. Luego de la muerte de Ian vinieron más investigaciones y uno de sus predecesores, aunque mucho más escéptico que él, es el médico y psiquiatra infantil Jim Tucker. Tucker actualmente es uno de los referentes sobre el asunto y ha aportado nuevas teorías sobre la investigación. Y es aquí cuando nos preguntamos qué dice la ciencia actual sobre el caso de estos niños. ¿El cerebro se prepara para algo antes de morir? ¿Son recuerdos relacionados con una vida pasada? Pues vamos a explicar todo esto. Hasta la fecha, a través de la Universidad de Virginia, Jim Tucker ha estudiado alrededor de 2.500 informes de niños que recordaban vidas pasadas con edades entre 2 y 4 años, con una edad media de 35 meses. En la mayoría de los casos se pudo identificar a la persona que el niño afirmaba ser y verificar la información hablando con los familiares del fallecido. Con esto se concluyó que normalmente las vidas anteriores reportadas terminaban de forma prematura y antinatural, a menudo con violencia, suicidio o accidente. En casi 3/4 partes de los casos, la personalidad anterior, término que acuñó Stevenson para referirse a la persona pasada, murió relativamente joven. Una cuarta parte murió antes de los 15 años, y en promedio las personalidades anteriores murieron 4 años y medio antes del nacimiento de los niños con los que estaban asociados. Ahora, ¿qué metodología tiene la investigación en estos casos? Las investigaciones modernas verifican meticulosamente la exactitud de los recuentos de los niños, analizando cualquier posibilidad de que obtuvieran información de maneras más mundanas, que estuvieran fantaseando o que sus padres estuvieran embelleciendo sus historias. A menudo los investigadores hacen pruebas de reconocimiento a los niños, por ejemplo mostrándoles un conjunto de fotografías y pidiéndoles que elijan la que se relacione con su personalidad anterior, como puede ser un antiguo familiar, amigo o incluso lugar. Un gran número de casos datan antes de la era de internet, cuando era difícil obtener información detallada sobre personas fallecidas, y en los casos posteriores a internet se refieren a personas ordinarias, cuyas vidas no se registran con gran detalle. En muchos casos es difícil encontrar información sobre ellos en línea, y los investigadores se ven obligados a buscar en bases de datos o registros de población específicos. Es decir, la personalidad anterior era alguien completamente desconocido para la familia del niño. Y el 70% de los casos documentados han tenido una veracidad del 100% en la investigación pertinente. Para que vean un ejemplo de la metodología, uno de los casos que investigó Tucker y de los que más dio de qué hablar fue el de Ryan Hammond, un niño de 4 años que recordaba que en su vida pasada vivía en el Hollywood blanco y negro, que se dedicaba a los espectáculos de baile y que llevaba una agencia de talento. Su madre Cindy, al igual que Molly, al principio lo interpretó como un juego de niños. Luego la insistencia del pequeño con nuevos recuerdos le causó interés. Por eso su madre comenzó a investigar en la biblioteca, buscando una historia que estuviese relacionada con lo que estaba contando su hijo. Fue aquí cuando en un libro encontraron
un fotograma de una vieja película llamada Noche tras Noche, y Ryan se reconoció en aquella imagen. El niño siempre había dicho que no sabía el nombre de su personalidad anterior, y Cindy no pudo identificar al hombre que señaló. Cuando Ryan tenía 5 años, su madre se puso en contacto con Jim Tucker, quien accedió a investigar el caso. Jim y su equipo descubrieron que la persona que había señalado a Ryan era Marty Martin, un bailarín, actor y agente que murió en 1964. Cuando Tucker visitó a los Hammonds, se le pidió a Ryan que nombrara amistades, familiares y lugares relacionados con Marty Martin, lo que hizo con éxito. Pero el hallazgo más sorprendente fue la edad del actor. People had this idea that people talk about being Cleopatra or whatever, but in the cases we study, these young children, it typically is somebody who's very obscure and ordinary. Ryan actually, as a 4 or 5-year-old, made over 200 statements of this guy who lived 50 years before, and of course we weren't able to confirm a lot of them, but we did confirm 55. So what was the strangest of all the predictions that Ryan made? Well, one that he seemed to have been off on was when he said one time he didn't see why God would let you get to be 61 and then have to come back again as a baby. Well, we got Marty Martin's death certificate, and it looked like that he was 59. That's what the death certificate Yeah, that's the death certificate, and it does say 59. Yeah, so I looked into it. Ryan had talked about a daughter, and I met Marty Martin's daughter and talked with her. She said that he had been 61, as Ryan had said. And then I looked into records. I found 3 census records, as well as listings for 2 marriages, and all of those showed a date of birth that would be consistent with 61 and not 59. That's unbelievable. So the death certificate, it looks like, was wrong, and Ryan was right. Tucker explica que han registrado ciertos patrones comunes en todos los casos. Repentinamente los niños comienzan a describir lugares donde no habían estado antes o a personas que nunca antes habían conocido tampoco, y muchas veces usando frases o palabras que parecen adelantadas a su vocabulario, tal y como le ha pasado a Kate. Otro patrón es que sufren pesadillas o problemas para dormir. Con tan solo 3 años, Kate soñaba como un avión impactaba contra un edificio, por ejemplo. También otro detalle que se ha observado es que la mayoría de estos niños son muy habladores y que comienzan a hacerlo antes que sus pares. Y por último, otro patrón que parece que se repite mucho es que cuando cumplen 7 u 8 años, los recuerdos de sus vidas pasadas desaparecen. Por ejemplo, Ryan ahora tiene 15 años y ya no recuerda nada más de su vida pasada. Es decir, parece ser que cuando estos niños aceptan su presente o se liberan de esos recuerdos pasados, comienzan a vivir su nueva vida. Ahora, ¿cómo se puede explicar científicamente esos recuerdos del pasado según Tucker? Una teoría sugiere que los recuerdos de vidas pasadas podrían ser el resultado de experiencias traumáticas o eventos significativos que dejaron una impresión duradera en el subconsciente del individuo. Estos recuerdos podrían surgir en la infancia temprana, como parte del proceso de desarrollo y exploración de la identidad, la que precisamente se comienza a construir desde la primera infancia y se va desarrollando a lo largo de la adolescencia. Otra posibilidad es que los niños sean capaces de acceder a información almacenada a un nivel más profundo de conciencia, ya sea a través de conexiones neuronales heredadas o de algún tipo de conciencia colectiva compartida. Esta teoría sugiere que los recuerdos de vidas pasadas podrían ser una forma de acceso a una memoria ancestral que trasciende a la experiencia individual. Sin embargo, tal y como mencioné antes, Jim Tucker se muestra escéptico ante estas explicaciones y también propone que los recuerdos de vidas pasadas podrían ser el resultado de la sugestión, la fantasía o la presión social. Hay que tener en cuenta que los niños son altamente receptivos a las historias y pueden incorporar estas ideas a su propia narrativa de identidad. La psicología ha demostrado que la memoria es maleable y puede ser influenciada por diversos factores, lo que podría llevar a la creación de recuerdos falsos, especialmente en los niños pequeños. Además, los niños tienen una gran capacidad para la imaginación y la fantasía, y esto se puede fusionar con esos falsos recuerdos. Los falsos recuerdos se forman principalmente en el hipocampo, una estructura cerebral crucial para la formación, consolidación y recuperación de recuerdos. Y aunque la imaginación se forma en una red compleja de áreas cerebrales, es decir, no en una sola ubicación específica, sí es verdad que se activa principalmente la corteza prefrontal, que precisamente es la que juega un papel importante en la organización, búsqueda y verificación de la información almacenada, lo que puede influir en la formación de recuerdos falsos. También el factor ambiental, como las creencias familiares, puede influir en esto y es algo que se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, las personas que creen en la reencarnación tienen más probabilidades de reportar recuerdos de vidas pasadas. Esto sugiere que la creencia puede influir en la interpretación de sensaciones o experiencias. Ahora, antes de morir, ¿sucede algo en el cerebro que nos pueda dar una idea o que esté relacionado con este asunto?
Un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Tartu en Estonia estaba realizando un electroencefalograma a un paciente con epilepsia de 87 años. El objetivo de esta tarea era monitorear su actividad cerebral para detectar convulsiones. Sin embargo, el paciente sufrió un paro cardíaco mientras se le realizaba la prueba. De esta forma, el equipo pudo registrar la actividad cerebral 30 segundos antes y 30 segundos después de que el paciente perdiera la vida. Este estudio se dio de forma accidental, pero brindó una oportunidad única en la que pudieron registrar con precisión qué es lo que ocurre en el cerebro poco después de la muerte. La investigación se publicó en Frontiers in Neuroscience y reveló que hubo ondas cerebrales inusuales. Las bandas alfa, beta y teta disminuyeron, mientras que las ondas gamma relacionadas con funciones como evocación de recuerdos y sueños se intensificaron. También una investigación realizada por expertos de la Universidad de Michigan evaluó a 4 pacientes que estaban en coma después de un paro cardíaco y lograron analizar la actividad cerebral antes y después del final de la vida. Aquí también se descubrió que el patrón de actividad cerebral es algo similar a lo que se ve cuando la persona está despierta o en un estado de ensueño, lo que lleva a la especulación de que tal vez estas descargas eléctricas reflejen las experiencias reportadas por personas que han estado cerca de la muerte, como la sensación de mirar el cuerpo desde fuera, el túnel y la luz blanca, o una sensación de revivir recuerdos importantes. Sin embargo, dado que los pacientes fallecieron, es imposible saber si tuvieron tales experiencias. Además, si se habla del proceso de morir, es muy poco lo que sabemos, al menos a nivel cerebral, porque es muy raro estar monitoreando el cerebro en esos momentos. Pero bueno, por el momento los resultados de estas investigaciones es lo que tenemos por ahora. Y quién sabe si esto puede tener alguna relación con esos recuerdos de vidas pasadas. Para Tucker, sus investigaciones no prueban que exista el fenómeno de la reencarnación como todos lo conocemos, pero sí arroja luz de que existe un fenómeno interesante de seguir investigando. Puede existir algo que sobreviva a la muerte del cerebro y a la muerte del cuerpo, y que de alguna forma esté conectada a una nueva vida. Mientras tanto, los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas siguen siendo un recordatorio intrigante de la complejidad y el misterio de la experiencia humana, y continúa desafiando nuestra concepción convencional sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Tal y como dije antes, Kate actualmente tiene 7 años, y aunque continúa experimentando pesadillas sobre un avión que impacta contra un edificio y de verse caer al vacío, el niño ha aceptado su presente y se siente más cómodo con su edad. Ahora juega en un equipo de fútbol de la escuela, donde a pesar de todo parece encajar y ser feliz, y siempre con el apoyo de sus padres. Mi prioridad es simplemente ahora hacerle la vida más fácil posible a Cade, tratar de ayudarlo a sentirse cómodo en su cuerpo. Necesito que aprenda a ser Cade, que aprenda a ser un niño otra vez, que aprenda a reír, y creo que lo conseguiremos. Molly nunca ha querido hacer público el nombre que supuestamente está relacionado con la vida pasada de su hijo para que la gente no se entrometiera en la investigación. Y eso sí, luego de este reportaje han preferido mantenerse al margen de los medios y no entrar en ningún show, sobre todo por la salud mental de su hijo. Bueno, para mí estos casos son para escuchar, analizar y seguir investigando, y sin lugar a dudas sin perder el escepticismo, porque la muerte es el mayor misterio de la humanidad, y solo sabremos la verdad cuando nos llegue el momento. Eso sí, es bastante sorprendente ver cómo un niño de 5 años sabe bastante detalles de la vida de una persona totalmente ajena y que ya no está en este mundo. Por eso les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Estos casos pueden arrojar luz al misterio de la vida y muerte o son más especulaciones que otra cosa? Pues nada, déjenlo en la caja de comentarios que me interesa muchísimo leerles. Pues bueno, si les ha gustado el vídeo, pues ya saben, dejen muchos likes. Y si tú eres seguidor recurrente al canal y aún no estás suscrito, pues ¿a qué esperas, por favor? Venga, que es una manera muy fácil de apoyar este proyecto. Y así yo también estaré más animado para desearles a todos una próxima semana chachi y piruli. Recordarles que hay un canal de WhatsApp de Mente Humana que se los dejo abajo en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal u otras de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde a partir de septiembre comenzaré a subir contenido exclusivo a esa plataforma. Así que venga, vayan corriendo y estén atentos. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, sean felices, portaos muy bien y nos vemos las caras la próxima semanita.